Hoy tengo el placer de compartir espacio con Nacho Romón. Nacho Romón es terapeuta y formador especializado en terapia regresiva y energética. Es autor del libro Posesión espiritual y almas perdidas, publicado por la editorial Star. Nacho se formó en terapia regresiva con su maestro, el doctor José Luis Cabuli, y durante más de 20 años ha acompañado a personas en procesos de sanación profunda, explorando los aspectos más sutiles de la conciencia y del inconsciente. En su libro, Nacho nos invita a comprender aquello que trasciende la vida, ofreciendo un puente entre lo invisible y lo visible. En esta entrevista vamos a descubrir qué le inspiró a escribir este libro, qué experiencias lo guiaron y cuál es el mensaje principal que desea transmitir a todos sus lectores. Bienvenido, Nacho. Muchas gracias, Ana, por este espacio que puedo abrir el conocimiento de las almas perdidas. Tengo aquí tu libro, Posesión espiritual y almas perdidas. Un título impactante, por lo menos para mí y en el contexto de mi tierra, Galicia, que todo esto del tema de las almas todavía tiene como un halo de misterio y de miedo. Sí, realmente no hubo mucha discusión, pero sí hubo un planteamiento, ¿no? Sobre el título del libro. Yo siempre opiné que debía ser lo más directo posible, porque eso es lo que hay dentro del libro. Se habla de posesiones espirituales, se habla de almas perdidas y de otras muchas cosas que a lo largo de la entrevista de hoy veremos. Quise que no fuera engañoso, que no tapara nada, que el lector efectivamente cuando lo lea sepa el título, sepa de qué va este libro. Y este libro va de eso literalmente, ¿no? ¿Y qué razones te llevaron a escribir sobre este tema? Porque no es un tema muy habitual. Bueno, como sabes, yo ahora, cuando escribí el libro, llevaba como algo más de 17 años trabajando, ahora llevo ya casi 22. Eh, y esto de las posiciones espirituales y almas perdidas puede ser un 10% del trabajo de un terapeuta de terapia regresiva. ¿Y por qué elegí este tema ¿Mm? tan concreto, ¿no? Como es las posiciones espirituales y almas perdidas y no un tema más genérico de terapia regresiva, que es lo que hago al fin y al cabo? Eh, Realmente porque he visto bastante déficit en algunas cuestiones de conocimientos sobre estos temas. Así que el primero de los objetivos está relacionado directamente con difundir información sobre algo que para mí no es cuestionable porque las veo desde niño y he visto miles de ellas, que es que tenemos un alma que es atemporal, que vemos a través de la terapia regresiva que vive multitud de vidas en diferentes cuerpos y que es importante un desarrollo eh, de esta conciencia de que somos un alma como parte de nuestra estancia en esta vida terrenal y en la evolución correcta de nuestra vida terrenal. Ese fue un primer objetivo. El ¿Mm? segundo tiene que ver con la historia de nuestra propia muerte. Hay que hacer una toma de conciencia de nuestra propia muerte y sobre la necesidad de las almas de ir a la luz para seguir evolucionando, ¿no? Porque para el alma la muerte no es más que un tránsito, es un hasta luego realmente, es una siguiente etapa para seguir evolucionando. Y el último objetivo, más amplio quizás, es difundir gran parte de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de esos años que llevaba en ese momento y que llevo ahora ayudando a las almas a ir a la luz, ¿no? Realizando centenares de posesiones espirituales. Yo creo que ya he hecho como 800.
y revirtiendo trabajos incluso de magia negra. Y dentro de este último objetivo tan amplio de, de difundir estos conocimientos, hago una especial mención y dedico un capítulo específico al tema de los niños y niñas que ven y sienten como yo veía y sentía cuando era niño estas energías. Yo tuve la gran suerte de tener una madre que nunca me cuestionó estas cuestiones, porque además ella también es un poco como yo. Pero sí he visto casos de niños que incluso llegan a quitarse la vida porque los familiares no entienden. Les dicen que están locos, que eso no es así. eh, y, y es importante esta conciencia de los adultos, que son padres, que si tu hijo dice que ve un monstruo, puede ser que sea un monstruo de verdad. Puede ser que sea un alma o una energía, como ha ocurrido, y hay casos en mi libro, un caso de una vivienda que se hace encima de un enterramiento común de la guerra civil, unos fusilamientos en la cuneta, donde se producen cuestiones muy extrañas en la vivienda y los niños son los primeros que ven y no pueden ni siquiera dormir por las noches, ¿no? En este caso los padres pidieron ayuda, pero tengo otros casos donde los niños no eran tratados como cuerdos por parte de sus padres y las consecuencias a veces son muy duras, ¿no? Y dentro de este objetivo también el, ent- el conocimiento de que sé que hay muchas personas que están padeciendo estas cuestiones y que sepan que que hay solución para ello. Que primero no están locos, segundo, que hay gente bien preparada como para ayudarles a terminar con todo eso. He tenido casos de personas que llevaban sufriendo estas consecuencias 20, 30 años y siendo engañados muchas veces por pseudoterapeutas o personas que directamente se van a aprovechar de ellos, sea como sea. Personas que han sido incluso arruinadas económicamente, se han arruinado. Eh, un paciente me confesó que se había gastado 60.000 euros en una semana en una cuestión de una disposición que nunca le funcionó, que era un engaño, ¿no? O sea, hay mucho engaño dentro de todo este Ah, mundo. pero es que el grado de desesperación al que se puede llegar cuando tú vives en soledad, porque ya no es Efectivamente. solo vivirlo, es vivirlo en soledad. Sí. Todo esto, Que tu familia piense que estás loco, que tus hijos piensen que están locos, que pierdas tus empresas, que pierdas tu vivienda, que pierdas a tu familia en general, ¿no? He visto casos como esos. Entonces, es importante, creo que un libro que difunda, que normalice todo esto, en el sentido de que esto es normal porque existe, no es que porque le ocurra a todo el mundo, obviamente, ¿no? Pero es normal en el sentido de que tratémoslo con normalidad. Entendamos que esto realmente ocurre y ocurre en bastantes ocasiones. Esos fueron quizás los principales objetivos de este libro. yo realmente la primera vez que leí tu libro me sorprendió mucho la manera de contarlo, con esa transparencia, con esa experiencia y con esa verdad, porque se nota cuando se cuentan las cosas, desde dónde se hacen, ¿no? Y desde la intención desde la que se hacen. Y en ese sentido también me llamó mucho la atención el prólogo de tu libro. El prólogo de tu libro está escrito por tu maestro, ¿no? José Luis Cabuli. Sí. Y yo por lo menos he percibido un tono como de respeto, de admiración, amoroso incluso, podría decir, ¿no? Con relación a cómo habla de tu trabajo y de tu aportación a la terapia regresiva. Bueno, yo siento lo mismo por él. Si tú has sentido eso en su escrito, que yo también lo sentí, yo siento lo mismo. Admiración, mucho respeto por mi maestro y también por Juan José López, que fue el maestro ayudante de él cuando yo me formé. Son dos maravillosas personas y dos maravillosos, por supuesto, terapeutas, dos médicos que han dedicado gran parte de su vida a ayudar a personas desde la profundidad del alma, ¿no? Para mí son un referente, siempre serán mis maestros y tengo el mismo cariño que has leído
ellos dos, ¿no? El que has leído, que has notado en ese prólogo que me escribe José Luis Caburi, el doctor José Luis Caburi, en mi libro, ¿no? Sí, hay un párrafo que me gusta especialmente que dice, a mi modo de ver, este libro es una valiosa contribución para difundir la realidad y el trabajo terapéutico con las almas perdidas en el mundo de habla hispana, ya que la literatura sajona al respecto es mucho más abundante, pero la mayoría de esas obras no están traducidas a nuestra lengua. Cuando alguien quiere adentrarse en todos estos temas, es cierto que no es sencillo encontrar información que, como a mí me gusta decir, que esté aterrizada, ¿no? Que esté con toma de tierra, que esté con un sentido, con una estructura, con una sensatez, con todo eso. Bueno, yo no sigo ninguna teoría, ni ningún documento, ni ningún libro que haya leído. Al igual que hace Cabuli con sus libros, y con José López, nos basamos en las experiencias de nuestra terapia y básicamente en lo que nos cuentan nuestros pacientes y en las transformaciones que vemos. No se pueden hacer una idea como una persona que tiene una posesión espiritual con la terapia regresiva se suele solventar en una sesión la mayoría de las veces. Yo, que he hecho como 800 o algo más de sesiones, solamente una vez tuve un caso que necesité 2 sesiones, pero porque el paciente que tenía a su papá pegado me pidió, por favor, que necesitaba una semana para despedirse, ¿no? Y por supuesto, ahí está la voluntad del paciente y del alma, ¿no? A veces la cuestión es que el alma se quiere ir y el paciente no, hay que intentar convencer al paciente de que lo deje de partir. En este caso estaban de acuerdo los dos, ¿no? Obviamente ahí no hay nada que decir. Y a la semana siguiente vino y dijo, ya estoy preparado y fue muy fácil, ¿no? Enviarlo a la luz, ¿no? Pero realmente hay poco escrito en español sobre estos temas de forma cabal, por así decirlo, Mm. sin tener y querer imponer una doctrina, un conocimiento. Hay muchas cosas que no sé. Lo que sé, como digo, está relatado por mi propia experiencia como paciente o por los pacientes con los que he trabajado a lo largo de todos estos años. Y he querido contar todo tal y como eh, realmente ha sido. Incluso con algunas cuestiones que son bastante duras, eh, porque hay sesiones de este tipo que son bastante duras a veces. Lo normal es que sean muy tranquilitas, la verdad que Bueno, habrá personas que escuchen esta entrevista sobre tu libro y que se estén preguntando ahora mismo, ¿qué son las almas perdidas? ¿Cómo definirías tú esto? bueno, para mí un alma perdida es un alma que ha perdido el camino hacia la luz. Nada más que eso, ¿no? Eh, por muchos motivos. En el libro dedico una parte de un capítulo específicamente a por qué las almas no van a la luz, ¿no? Y puede haber muchos motivos. Puede haber motivos de no conocimiento, el más frecuente es que no saben que están muertas. Esa es muy frecuente, ¿no? Pero ¿cómo que no saben que están muertas? Sí, sí, A no ver, saben. Nacho, No, esto desde la lógica humana terrenal, ya, sí. si alguien se muere debería saber que está muerto. Pues resulta que no. Mira, yo me acuerdo la primera sesión, de las primeras sesiones que tuve de práctica cuando me estaba formando. Claro, yo a pesar de que veía las almas desde niño, pero tampoco interactuaba con ellas, las veía y poco más, ¿no? Mm. Pues nos apareció, no estábamos ni siquiera formados en cómo hacer, qué hacer con las almas perdidas, no tocaba todavía, estábamos en el primer módulo. Y de pronto una compañera que estaba haciendo de paciente dijo, aquí hay una energía, ella era medium además, y vio una energía en la habitación donde estábamos, pero le preguntamos, ¿está contigo? No, no, está aquí mirando lo que hacemos, ¿no? Este hombre resultaba que era un médico catalán que había muerto pues, como a principios del siglo XX, los primeros décadas del siglo XX, ¿no? Que no sabía que estaba muerto. De hecho,
Nosotros nos quedamos paralizados cuando empezó a hablar este hombre a través de la compañera nuestra. Y menos mal que entró Juan José López en ese momento, que era, como digo, el profesor ayudante de Kabuli para las prácticas. Y él con aplomo, obviamente, intervino y empezó a explicarle, bueno, mira, no te das cuenta que no puedes, no tienes que comer, no te das cuenta que no tienes que dormir. Y además, ¿tú cómo tienes el pelo? Le dijo, ¿no? Yo corto, o sea, por supuesto, como diciendo que no me ves, ¿no? Y le digo, tócate el pelo y dice, ahí va, lo tengo largo, ¿no? Y luego, y ocurrió entonces una anécdota que he contado muchas veces porque le dijo, tócate el pecho. Entonces, claro, esta mujer tenía buenos pechos, la compañera mía, y se tocó el pecho y dice, cabrones, me habéis puesto tetas. Fíjate que él pensaba que ese cuerpo, a través del que hablaba, era suyo, y no era suyo. Menudo grado de confusión, ¿no? Totalmente confuso. Entonces lo llevó Juan José López a la muerte, y tuvo un accidente de tráfico, dijo, pero yo me salvé, yo estoy aquí fuera mirando cómo arde mi coche, fíjate bien quién está dentro del coche. Ahí va, si yo estoy ahí dentro. Ah, y entonces, ¿qué pasa? ¿Y tú cómo estás viéndolo? ¿Estás viéndolo desde dónde? Desde arriba. Ah, ¿y tú flotas? No. Entonces, ¿cómo está flotando desde arriba? Ahí va. Ahora entiendo. ¿Eh? eh, y empezó a entender, no era un científico además, y él estaba muy interesado, estaba encantado con lo que estábamos haciendo. Él no, es lo que dijo primero, ¿no? Estoy encantado, estoy aquí viendo lo que hacen, llevo 3 días viendo lo que ustedes hacen, estoy encantado, aprendiendo muchísimo. Y no sabía, claro, todavía no tocaba el módulo ese, no había oído la parte teórica, estaba muy Claro, claro. Y esto es bastante frecuente. Te diría que por lo menos un porcentaje que podría llegar a la mitad o más de las almas que me he encontrado no tienen conciencia de haber muerto, ¿no? Y en muchos casos es porque mueren con morfina, porque tienen cáncer, o mueren en un accidente de tráfico, muertes inmediatas de estas, ahogado, congelado, accidente de avión, de tráfico. Hay un caso de accidente de avión en mi libro bastante duro, ¿no? Donde hay muchas almas perdidas en ese accidente. Eh, y, y estas personas, las almas, cuando pierden ese cuerpo, no tienen conciencia de haber muerto en una operación, por ejemplo, donde está anestesiado profundamente, o sencillamente adormecido con drogas, Ujú. morfina, lo dicho en caso de temas ya paliativos, ¿no? Donde están enfermos que están a punto de morir, ¿no? No hay conciencia. Otras veces se quedan por muchos otros motivos. La mamá que se queda con el niño porque el niño es pequeño. Me quedo con mi hijito. Me morí, mi hijo tiene 4 años, o me morí en el parto, me quedo con mi hijito. O por temas materiales incluso. Me ha costado levantar 40 años una empresa y mis 2 hijos, que son unos patarras, pues me van a destrozar la empresa como los deje solos y se queda. A veces por culpa, por miedo a qué hay allí, más allá, a partir de ese túnel, o sencillamente sentir que no son merecedores de eso, ¿no? Porque sienten que no han hecho bien las cosas, ¿no? Que eso, Pero tal como lo cuentas, es como si ellos conservasen esa parte de su conciencia. efectivamente, es que esa conciencia o supraconciencia que podemos llamar, ¿no? Que hoy está muy de moda decirlo así, ¿no? Eh, yo para mí es el alma, y ese alma sin ningún componente religioso, ¿no? Sencillamente alma, energía, como quieran llamarle, una energía, que es donde está toda la conciencia. Realmente, si lo vemos desde este punto de vista, el ser humano lo único que incorpora adicionalmente es un cuerpo que es como un vehículo para el alma. Podríamos decir entonces que el ser humano es un mamífero con un alien dentro, que es el Sí, alma, bueno, ¿no? hay una metáfora así que, por ejemplo, yo se la he escuchado muchas veces a Emilio Carrillo, que habla del conductor y el coche, ¿no? Como que Sí, eh, el coche sería como esa parte física sí, y el conductor sería como el equivalente a esa parte alma, ¿no? efectivamente, ¿no? Algo para que se Bueno, esa es entienda una mejor, porque si no esto metáfora, así muy... yo la utilizo también bastantes veces, desde hace muchos años. Realmente, cuando sale del cuerpo el alma, incluso
lo puedes hacer estando consciente. Tú te das cuenta de que el cuerpo está como, como cuando aparcas tu coche, haces así, clink, clink, y el coche está ahí, ni siente ni padece, está ahí, quietito, nada, no pasa nada, pues el cuerpo está igual. El cuerpo Ujú. es como un envase, un recipiente que el alma utiliza para expresarse, para vivir experiencias, porque algo tiene que aprender de esas experiencias. Y si todo eso es así, ¿no? Que hay almas que en el momento de la muerte no cruzan y se quedan, ¿cómo una persona viva pues puede darse cuenta que tiene la influencia en su campo vibratorio de este alma perdida? ¿Cómo Bueno, lo sabes? mira, a veces se producen cambios bastante radicales, ¿no? Yo he tenido casos de personas anti-tabaco, de estas personas que se deben fumar, te echan a perolata de que eso es malo para la salud, además no quieres que fumas al lado de ellos, etcétera, que de un día para otro no es que empiezan a fumar un cigarrito para probarlo, ¿no? Sino que empiezan a fumar una caja de tabaco. O sea, que de pronto cambios de conducta radicales, ¿no? En la actitud con respecto al consumo de drogas incluso, o de carácter. Claro, para eso, para un adulto es fácil darse cuenta, bastante fácil. Si yo de pronto he sido una persona tranquila toda mi vida y ahora de pronto soy una persona que tiene un carácter agrio y que agresivo incluso, pues algo extraño está ocurriendo, ¿no? Si además no hay nada externo que una situación laboral, personal, familiar que me esté propiciando eso, Ujú, eso puede ocurrir. Hay un caso en el libro que habla de eso, además de un padre de familia maravilloso que de pronto empieza a salir y a consumir drogas y alcohol, que tenía que ver con una alma perdida, que le incitaba a eso. Eso es lo más aparente, claro, en un adulto puede ser fácil, pero en un niño, imaginemos, obviamente el niño no se va a poner 4 años a fumar porros y a beber alcohol, ¿no? No, no creo que lo dejen los padres, pero sí puede cambiar, pero los padres pueden pensar que es una evolución natural. Incluso él crece con esa influencia y puede llegar a pensar que él es así, que esa parte de su ser es así, ¿no? claro, a ver si en todos sus recuerdos solo está eso. Claro, sí, entonces tú imagínate que encima cuando si hay N almas perdidas, una confluencia de almas perdidas, tu personalidad está mezclada entre tu propia esencia y esas N almas perdidas, aunque sea una, pero también puede haber varias, ¿no? Entonces, para en los niños es más complicado. Pero también hay síntomas externos, porque las almas perdidas, cuando están en tu campo vibratorio, cerca de tu campo vibratorio, pueden producir determinadas cosas, como por ejemplo mover objetos, o sentir frío en una determinada parte de tu casa, o sentir voces, ¿no? Eh, voces que te hablan, ¿no? Pero no, a ver, Oler, por n- ejemplo, no olores. al nivel que plantean las películas, digo yo. Pues, ¿sabes? Pues las películas, el cine también Hombre, monta unos... sí, el cine es muy exagerado para muchas cuestiones, ya sabemos. Mm, Pero, por ejemplo, yo siempre me refiero a, y en el libro está el único caso de fenómeno Poltergeist que yo he trabajado en estos Ujú. años. No son muy frecuentes, no son como en la película Poltergeist, por lo menos el que yo he visto, pero sí es un fenómeno bastante preocupante. O sea, es un fenómeno donde hay una casa que hay decenas de entidades y que llegan a causar daño físico a los habitantes y que ocurren cosas muy extrañas, como por ejemplo una freidora, que es nada más que una toma de corriente y una resistencia que se pone incandescente y pone a Ujú. calentar el aceite, una freidora industrial que tenían en la casa, que hierve sin estar enchufada a la corriente. Que tú miras desde arriba y ves la resistencia al rojo vivo sin estar enchufada a la corriente. Eso como se... Caray. Y eso obviamente lo he visto, ¿no? O sea, he trabajado con esto, con un caso como ese. No es lo normal, pero por supuesto tampoco es esto que plantea
en la película Poltergeist. Siempre el cine creo que lleva al extremo algunas cuestiones para hacerlo atractivo y que vayan más Sí, sin embargo, en clientes, ¿no? este aspecto quizá fomenta también toda esa cultura del miedo, ¿no? Sí, Que también está bastante arraigada. sí. Esto es algo con el que uno se topa muchas veces en estas cuestiones, que es el miedo generalizado que hay a este mundo. A este mundo que te diría que a mí me da más miedo el mundo de los vivos que este mundo. O sea, resultar extraño. Un poquito. Sí, yo de hecho, tú has sido alumna mía en la formación de terapeutas y yo te recuerdo algo que digo muy al principio del máster y lo repito varias veces. Le digo, para mí las sesiones más hermosas son las de disposición espiritual. Y ustedes al principio se mueren de miedo porque dicen, bueno, ¿qué está diciendo este hombre, no? Y al final lo entienden. Mm. Estás liberando a un ser de luz que ha caído en la oscuridad a veces no, a veces es mamá, sencillamente que me está acompañando, pero tampoco está bien que esté ahí, por varios motivos que explico en mi libro. Pero estas sesiones, incluso cuando hay seres oscuros, eh, pues estás ayudando a una entidad que es un ser de luz que acabó en la oscuridad, a entender quién es él primero, a liberarle ese tratamiento, a mandarlo a la luz y por supuesto a tu paciente, que es el que te paga, a Mm. liberarlo de una entidad que le está influyendo a veces de una manera bastante radical y que de pronto resulta que piensan que está loco. Y me Ya. refiero a pacientes medicados profundamente cuando lo que tienen es una posesión espiritual. Y cuando se la quitas, no es que cambien a los 2 o 3 días, al instante en la consulta se produce un cambio radical, a veces incluso a nivel físico, cosa que es más sorprendente todavía. Yo tuve un caso de un cambio físico de un paciente, una mujer que había perdido a su marido de cáncer 3 meses antes. Su hijo vino a acompañarlo de un ejecutivo y este chico no se creía. O sea, en la puerta todavía, cuando ya me estaba despidiendo su madre, en la puerta todavía me miraba incrédulo y yo lo miré y le dije, No entiendes lo que ha pasado aquí". Dice, "No entiendo nada de lo que ha pasado aquí. ¿Cuándo te tengo que traer a mi madre? No la ves que está ya perfectamente. Nunca más hace falta, hombre. Y con mi teléfono, si para algo más me necesitas". Pero él no entendía lo que había pasado. O aquella mamá de 60 y pico años que con lágrimas en los ojos miró a su hija después de la sesión, cuando abrió los ojos después de la sesión, y me miró y con lágrimas en los ojos me dijo, es ella de nuevo, es ella de nuevo, ¿no? No se me olvidará nunca esa mirada de esa madre emocionada, sabiendo que su hija ha vuelto. Nunca se había ido, obviamente, lo que pasa es que estaba bajo esa influencia que te cambia hasta la mirada. Y esto para mí es impagable la emoción de el ver a esas personas como han encontrado una solución para su hijita, para su... Y luego encima el hecho de poder enviar almas que están perdidas, atrapadas, a veces esclavizadas, haciendo daño conscientemente a personas, intencionalmente a personas. A veces no, a veces son tan por casualidad y tampoco pretenden hacerte daño, pero te influyen, obviamente. Eso En tu libro hablas como de varios tipos de almas, ¿no? sí, Como que hubiese una tipología. sí. Mira, los más numerosos son los familiares. Esas son mamá, el abuelo, la tía, el primo. Están ahí por varios motivos, ¿no? Esos son los más numerosos. Ahí entrarían también los amigos, gente Sí, que gente conoces. cercana, vecinos con gran afinidad, con gran amigos, por ejemplo, son también dentro de estos familiares, ¿no? Luego, hay otros que sin guardar una relación directa, ¿no? A veces ni se conocen, se conectan con tu campo vibratorio por una determinada afinidad. Son los oportunistas que llamamos. A veces porque le gusta tu luz. Hay un caso en el libro muy, Mm.
muy curioso de un niño que se pega a una familia realmente, no se pegó a nadie en particular, se fue con ellos y se quedó en la casa, ¿no? Y Mm. quien lo veía primero era el perro, ¿y por qué se pegó? Porque él muere en un accidente de tráfico. Cuando me lo dijo, cómo había muerto, yo había leído ese accidente de tráfico. Realmente justo el tiempo, había pasado el tiempo que estos pacientes míos me dijeron que empezaron los fenómenos raros en su casa, ¿no? Y este nene, que era un nene pequeño, se dedicaba, imagínate que tú, que tú tuviste que ser una buena pieza cuando eras niña, eh, no te viera nadie de las travesuras que hicieras. ¿Qué harías? ¿Eh? Pues bueno, sería divertidísimo, la verdad. Bueno, pues este se dedicaba a quitarle los embellecedores de los muebles, se los sacaba sin dejar marca ninguna y se los desaparecía, y cerrar el baño 7 o 8 veces Esconder al tiempo cosas. por dentro, esconder cosas. Pues cerraba el baño por dentro 7 o 8 veces. Tengo un vídeo grabado incluso de ese ¿No? baño con cinta americana para que no se gire el seguro para cerrar el baño. Y es impresionante porque se ve claramente como ese fechillo se gira y se oye la cinta americana crujir. Si tú o Mm. yo intentáramos mover eso, no podríamos. A ver, la cinta americana no es fácil Ni de coña. de romper, ¿no? O de hacerla crujir. Y él lo hacía con una facilidad terrible. Y, y bueno, entonces estos son los oportunistas que están por ahí. Otros oportunistas, por ejemplo, te ven fumar por la calle, a ellos les gusta fumar, pero ya no tienen cuerpo, las sensaciones son corporales, ¿no? Del fumar. Entonces se conectan a tu campo vibratorio y sienten lo que sientes tú, porque cuando tienes un alma perdida pegada a tu campo vibratorio, tú sientes lo que él siente, también escuchas sus pensamientos y sus emociones también las sientes. En ese caso, ¿no? Ellos sienten a nivel corporal también tus cosas, ¿no? Si fumas, ellos sienten esa sensación de que lo significa la nicotina recorriendo tus venas, ¿no? O si te drogas, sienten esa sensación de desvanecimiento, de lo que fuera, ¿no? Entonces, por eso se te pega, como tienes una oportunidad. Entonces, bueno, hay varios tipos de niños oportunistas. eh, Y hay otros que tienen algunas intenciones oportunistas, pero a lo mejor porque les gusta físicamente. ¿Eh? Incluso te diría a nivel sexual, ¿no? Les gusta sexualmente, ¿no? Otro grupo de tipos de almas perdidas que son, ya empiezan a ver, pues en este caso, aunque dentro de los oportunistas puede haber alguno bastante dañino, este grupo en general son bastante dañinos todos, ¿no? Que son los obsesores, ¿no? En muchos casos se confunden en la literatura con demonios o espíritus malignos. Nosotros trabajamos desde el amor, desde el entendimiento de que esos son seres de luz que acabaron en la oscuridad. Entonces nunca intentamos decirles que son nada malo, ¿no? Al contrario, le hablamos con amor y que estamos aquí para ayudarles. Como que algo pasó y se perdieron. Sí, se perdieron, imagínate. De pronto me quedo con mi hijito. Para el alma, hay un caso de un alma en el libro que nació en 1330. Entonces, no sabía que estaba muerta. Para el alma, de hecho, cuando le dije en qué año vivíamos, no se lo quería, ¿no? Habían pasado casi 7 siglos. Ujú. Entonces, para el alma el tiempo pasa mucho más rápido que para un humano. O sea, una década puede ser como un mes para nosotros, muchas veces, ¿no? He tenido suicidas que hace 20 años se había suicidado, que cuando por fin se dio cuenta de que había muerto, porque todavía ni siquiera sabía que estaba muerto, le pregunté, bueno, y ahora que sabes que estás muerto, ¿cuánto crees tú que hace que te quitaste la vida? Y dijo, ayer. Y le dije a su sobrina, porque estaba con su sobrina, dile cuánto tiempo hace que pasó todo esto, ¿no? Y dice, no, tío, hace 20 años que te quitaste la vida. Entonces, imagínate que yo me quedo con mi hijito y en un plis-plas, en lo que para el alma es poco tiempo, su hijo muere también, porque obviamente va a morir algún día, ¿no? Mueren todos los familiares y toda la gente que conoce en este mundo terrenal. Entonces ahora se queda perdido de verdad, del todo, porque ya no tiene Desubicado. referencia. No ¿Sí? tiene referencias. No tiene referente y con
lo que he visto por experiencia en estas cuestiones es que la energía empieza a ponerse oscura. Además, puedes verte influido por otras energías que ya son oscuras, incluso bajo promesas a veces o amenazas, eh, de por encima de promesas de mandarte a la luz, por ejemplo, de ayudarte a volver con tu hijito que ahora está en la luz, pues los utilizan para hacer daño a otros, ¿no? Esto parece Caray. como la mafia, ¿no? Y parece un poco extraño cuando uno comenta abiertamente estas cuestiones, pero realmente hay maldad también en ese otro lado, ¿no? Como es arriba es abajo, aunque ya sigo Mm. diciendo que el mundo de los vivos a mí me causa bastante más temor, ¿no? Menos mal que allí en este otro lado, en el que es puramente energía, no tienen bombas atómicas, ni bombas de racimo, ni aviones F-18, ni nada de eso, ¿no? Que causa mucho dolor y sufrimiento en este mundo terrenal, ¿no? Nacho, pero por ejemplo, a raíz de todo eso que estás compartiendo, ¿no? Todavía yo escucho a mucha gente que cuando se muere alguien cercano a ellos, ¿no? Pues yo qué sé, el marido, el papá, la mamá, un hijo o lo que sea, dicen, no, es que así se quedan, yo los siento todos los días cerca de mí y hablo con ellos y veo sus fotos y no sé qué más, porque así me cuidan. Sí. Sí, sí, es algo muy humano que sea así. Mamá se fue y yo a partir de ahí huelo la colonia que o las rosas que ella traía todas las semanas a su casita. A veces se identifican a través del olor, a veces dicen, siento que me acaricia, que me cuida. Y yo lo escribo en el libro, ¿no? Es un sentimiento muy humano, pero hay que entender esto que conté antes. Algún día se van a quedar perdidas, de verdad. Y pueden volverse oscura su energía. Además, estamos sufriendo las influencias de esa energía que es mamá, que está ahí, que murió, imagínate, de un ataque al corazón, pues su chakra del corazón está afectado. He visto casos, por ejemplo, de personas con asma que resulta que lo que tenían es una persona familiar que había muerto de un problema de corazón, en este caso de pulmón, pero podía ser corazón, como centro energético a nivel chakra, ramas, ¿no? Eh, y yo creo que el mejor favor que le podemos hacer a cualquier alma perdida, especialmente a los familiares, es enviarlas a la luz. Y hay una cosa que yo he sacado también en limpio, ¿no? Y como conclusión, después de leer tu libro, aparte de todo el tema de la formación contigo, ¿no? Pero leyendo tu libro, y es que no hay muchas oportunidades de ir a la luz, que no es que estén en el otro lado y tengan la oportunidad de ir a la luz cuando quieran. Eso parece, sí, eso parece que una vez pierdes esa conexión, debe ser un portal que se abre o algo parecido, un tiempo. Luego no es fácil tener la oportunidad de irte a A ver, voluntad, como ¿no? que no se pueden ir a voluntad, pues si no, no habría los que se echan no sé cuánto tiempo sin poder irse. Efectivamente, ¿no? Te digo, una parte importante de ello es que aunque supieran hacerlo, ni siquiera lo van a hacer porque si no tienen conciencia de la muerte, obviamente no se van a ir a ningún lado, ¿no? Se van a quedar aquí. Claramente. Es como si yo te digo a ti, vete a la luz, y dices, oye, pues estoy aquí con mi... Este perdió la chaveta. Sí, efectivamente, ¿no? Sí. Entonces, eso primero, pero l- luego no hay mucha gente, y es en tu primera pregunta, o de las primeras preguntas que me hiciste, es ¿por qué escribiste el libro? Claro. Cuanto más conocimiento tengamos de que esto es este mundo del alma, más difícil va a ser que nos quedemos perdidos, que nos quedemos atrapados en esta dimensión, ¿eh? Porque vamos a tener conciencia. Si de pronto yo me levanto después de una enfermedad larga, imagínate un cáncer, y veo una persona que se parece a mí y está muy deteriorada, no, 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 no se parece a ti, eres tú. Oye, pues mira para arriba, verás un túnel de luz y seguramente algún familiar que te viene a acompañar en el camino, vete, vete, no te quedes aquí. Entonces, cuanto más conciencia haya, más difícil va a ser que nos quedemos atrapados en esta dimensión. Y luego, en relación con eso que estás diciendo, desde tu prisma, ¿eh? Porque luego cada uno tiene el suyo, ¿habría como un proceso de, llamémosle buen morir? Sí, mira,
Yo durante años acompañé a personas con enfermedades crónicas, entre ellas cáncer, y he acompañado en el proceso de sanación a muchos de ellos, pero también el proceso de la muerte. Y el bien morir, como tú llamas, que además son, Claro, por llamarle de alguna manera. sí, es una forma de llamarlo, realmente es muy importante tanto para los pacientes como para los familiares. Yo, el último caso que acompañé en la muerte fue una persona que contacta conmigo, no me acuerdo, creo que fue a través de mi libro. Mm, Era una mujer que ya estaba en las últimas con cáncer de mama, con metástasis, además, varias metástasis, muy deteriorada físicamente. Y había una historia familiar muy compleja, ¿no? Porque una de sus hijas no quería asumir, aceptar la historia. Y la otra, cada vez que veía a su mamá, se ponía a llorar. O sea, la primera era como si no pasara nada y la segunda era la angustia terrible. Y su marido, en medio de ese proceso, además era joven, ¿no? Tenía como 50 años, Mm. con esa responsabilidad y esa angustia de ver a sus hijas y de no saber cómo interactuar. El hermano de esa mujer, que era la enferma, que había tenido un conflicto con ella durante varios años, llegaba a verla y se pegaba en la puerta del cuarto 2 horas llorando. Y realmente yo trabajé tanto con ella como con familiares. Realmente trabajé con el marido y el marido a través de las explicaciones y el conocimiento que adquirió, habla con sus hijitas y con el hermano. Y ella habló también, la enferma habló con el hermano. Porque es nuestra energía que transmitimos al enfermo es muy importante. La energía del miedo, de la angustia, de la tristeza, no es la correcta para hacer un acompañamiento. Y tampoco, obviamente, la del paciente, porque encima tener estrés o teniendo un cáncer es lo peor que puede hacer, porque el cortisol que genera el estrés eh, destruye el sistema inmunológico. Entonces es lo peor que hay que hacer. Realmente, Claro, pero para el que acompaña, que está en ese momento doloroso de apego, ¿no? sí, pero tú No es ves. fácil. Por supuesto, pero esa es la parte importante, porque no solamente yo tengo estrés porque estoy enfermo, sino porque veo a mis familiares que están angustiados. Y esa energía que tienen mis familiares Piensa que te vas a poner bien. tampoco la psicología positiva absoluta es la solución, ¿no? O sea, uno Claro, tiene, es que, porque el decir te vas a poner bien, a veces lo que hace es no tomar no tomar y hacer cosas que deberías hacer, ¿no? Porque tengo la absoluta confianza de que todo va a salir bien. o cargarte de culpa y decir soy un fracasado porque no me consigo poner bien en esto de Efectivamente. tal. Y sé que me estoy muriendo. Sí. La cuestión es que en estos acompañamientos a la muerte ha habido experiencias muy emotivas, la verdad. Muy emotivas. Me acuerdo en este caso, no llevábamos mucho tiempo, yo creo que iba a ser la cuarta sesión. Le mando un mensaje para que se conectara por Zoom, no me responden. Y a las 2 horas más o menos me llama el marido diciendo, Nacho, acabo de salir del hospital, estoy saliendo del hospital, eres la primera persona que llamo. Eh, Mi mujer ha muerto. Dice, esta mañana tenía un dolor, se levantó como cualquier otro, me dijo, bueno, llévame al hospital y tal, pero estaba igual que cualquier otro día, pero sentía un dolor. Hemos llegado al hospital y a hora y media murió. Y aunque fueron pocas sesiones, realmente a mí, eh, yo me conecto con esas personas, con el alma de esas personas. Y obviamente no es fácil, ¿no? Ver una persona que se te va, ¿no? Un paciente. Mm, Pero me emocionó cuando me dijo, gracias porque la historia de la muerte de mi mujer y la mamá de mis hijas ha sido tan diferente de lo que podía haber sido. mm, Murió con una sonrisa, mis hijas se pudieron despedir, yo me pude despedir. Y esto es muy importante. Yo, estos talleres que hago de fin de semana, de la despedida de los seres queridos, van de esto realmente, de entender cómo acompañar a los seres queridos
y la importancia del despedirse, de decirse todo lo que se tengan que decir, ¿no? O sea, permitir a esa alma que acaba sus días en este mundo volar. Y es un trabajo muy emotivo, ¿no? La verdad. Mira, lo estás contando y se me está poniendo la piel de pollo. Sí. Sobre todo para que no se queden perdidos, que es lo que va este libro, entre otras cosas, porque Mm, sí, cuando hay un atrapamiento, porque cuando hay una muerte consciente, te puedo poner bastantes más ejemplos, no quiero alargar demasiado esto, pero yo siempre cuento una anécdota de que tengo un amigo, lo conozco desde los 5 años, es como mi hermano, y su madre era como una segunda madre para mí, ¿no? Y este hombre, incluso ante desconocidos, porque yo hice este mismo proceso de acompañamiento con su mamá que murió de cáncer, él a veces cuando estamos por ahí cenando, incluso te digo con gente que no tiene tanta confianza, ha comentado ya varias veces, yo nunca terminaré de agradecer a Nacho lo que hizo por nosotros y por mi madre, ¿no? Porque fue tan diferente, dice claro, es él. que son momentos de una sensibilidad tan profunda que Sí, estamos tan acostumbrados a que parece que la única manera que hay para gestionarlos es desde el sufrimiento. sí. Y, y hay otra forma muy diferente. Y en este caso también se fue con una sonrisa. He visto, cuando los acompañas así, les enseñas a la familia y a ellos que en el caso de que les toque hacerlo bien, correctamente, como yo creo que hay que hacerlo, mueren con una sonrisa, Mm, en serio, liberados, ¿no? Saben que, primero, saben que se van a volver a ver, o sea, la muerte no existe, cambiamos de coche mm, y nos volveremos a ver. No es la primera vida seguramente que hemos vivido juntos a la gente que nos rodea, con la gente que nos rodea, ni va a ser la última. mm, Y esto es así, y lo he escuchado muchas veces, incluso por parte de pacientes que están muriendo y que ven a sus familiares, personas que no saben nada de todo esto, del alma, y son ellos los que te dicen, mi madre me está diciendo que me viene a acompañar, que la muerte no existe. no. Y, no es la Y, primera vez que hemos vivido vida juntos y ni va a ser la última. Y y a que, veces em, la persona que se va a morir, si sabe dentro de sí, ¿no? que se va a morir. Y a mí me ha ocurrido en alguna ocasión con gente muy, muy cercana, ¿no? Que vienen a avisar de que se van. sí, sí, vienen a acompañarlos en el trayecto, realmente, ¿no? Ellos saben que van a morir, no es que le avisen de que se va a morir. Dicen, bueno, pueden preguntar, ¿qué haces aquí, mamá? Porque lo ves, ¿no? Tú como estás muriéndote ahí. Y ves a tu mamá al lado que está sentada en un sillón mamá, ¿qué haces aquí? La mamá lleva muerta 40 años. Y Mm, entonces ellos te dicen, no, es que te toca ya y vengo a acompañarte. Pero claro, a veces muchos mensajes externos son lo contrario. Los mm, familiares que están vivos le están diciendo, no te preocupes, que todo va a ir bien. Nada, mañana salimos del hospital. Juan José López, que era médico de urgencias, eh, lo cuenta estos casos, ¿no? Donde los familiares están diciendo que no te preocupes, que todo va a ir bien, y el paciente llama al médico, en este caso Juan José, le dice, oye, dile a mi familia que se vaya un momento que quiero comentarte, oye, que aquí está mi madre, y me está diciendo que me toca, que me voy a ir, y entonces, ¿tú qué dices, no? Y Juanjo, que era partidario de decirle a los enfermos en proceso de muerte realmente qué es lo que está pasando, para que aprovechen para despedirse, entre otras cosas, ¿no? Decirle, sí, sí, le queda poco y hable usted con su mamá y ella le va a contar, ¿no? Y contarle a su mamá todo, o sea, el alma existe, existen muchas vidas y contarle todo esto que cuentan muchos terapeutas de esta línea, además, ¿no? Porque no es porque creamos en nada, ¿no? No es porque tengamos una religión, es porque nuestros pacientes, unos tras otros, nos cuentan lo mismo. Diferentes culturas, razas, religiones, cuentan lo mismo. y saliendo del tema este de la muerte y tocando el tema de las situaciones con menores, con las que yo
tengo una sensibilidad especial con el tema de los niños. Quizá porque yo viví lo opuesto a ti en mi infancia, ¿no? De ver pero sin entender qué estaba ocurriendo a mi alrededor y vivirlo muchas veces en soledad o en un entorno de una cultura del miedo, ¿no? Estos menores que ven, que ellos explican o tratan de explicar a su entorno las cosas que están pasando y que muchas veces, claro, desde la perspectiva de la lógica de los adultos, lo que está contando el niño es una tontería, ¿no? Y no se sienten acompañados. Ahí el papel de los padres, ¿qué le dirías a esos papás? Bueno, fue uno de los objetivos de mi libro. Léanse el libro para que entiendan este mundo y si tienen hijos que les dicen que están viendo algo raro, a ver, no digo que en algún caso tengan un trastorno, no digo que en algún caso tengan una pesadilla porque vieron una película de Drácula y tú le dejaste ver a tu hijo de 4 años una película de Drácula, pero en muchos casos eh, lo que ocurre es que es real lo que están viendo. Los niños Por lo menos que escuchen, ¿no? sí, Que y lo que sea que le esté pasando a ese niño, que no lo viva en soledad. sí, y que le pregunten cómo es lo que ves y qué hace, qué te dice algo, ¿no? Que no lo traten como un loco, ¿no? Porque si obviamente tu hijo ve una película de Drácula y a esa noche tiene una pesadilla y es la única vez que tiene una pesadilla o te la tiene un par de veces Bueno, más pero y ahí eso ya te hay una asusta. razón externa que justifica. Bueno, sí, pero yo en mi libro hay un caso, ya lo comenté antes, de una casa donde los hijos, los niños que tenían, no me acuerdo exactamente, pero 4 y 6 años, o 3 y 5 años, desde que llegaron a esa casa, dejaron de dormir bien y se despertaban angustiados diciendo que había un monstruo en la habitación. Y ese fue uno de los trabajos a distancia que hice, y es uno de los módulos que he incluido además en mi formación del máster que hago con alumnos, de cómo trabajar con viviendas y con niños a través de sus padres. Una parte que Kabuli en el prólogo lo dice y lo ha dicho incluso en varios momentos, que es como una nueva puerta, a incorporar esta estrategia, una nueva puerta a la terapia regresiva, como de pronto, sin que los niños sepan nada, porque yo no voy a las casas, la casa de hecho estaba en un pueblo en Segovia y yo vivo en Canarias, ¿no? Los niños empiezan a dormir 8 o 10 horas seguidas cuando no dormían más de 2 horas seguidas durante un año y medio, ¿eh? Y le preguntabas a los padres, y cuando van a un hotel o bajas de vacaciones o vas a casa de los abuelitos, ¿duermen bien? Y te decían 10 12 horas. En casa nunca duermen bien. Y esto es un caso de un edificio que se hace encima de un enterramiento de 49 personas, creo 49, cuanto de largas personas fusiladas en la Guerra Civil Española. Se Caray, encuentran en los cimientos, haciendo los cimientos del edificio, se encuentran los cadáveres, bueno, los huesos de estos represaliados, fusilados en la cuneta, y tardan no sé cuántos meses en levantar todos esos restos humanos, y cuando terminan de levantarlos hacen el edificio encima. Y el edificio entero estaba lleno de entidades. jolines, Mm, qué complicado. Y finalmente, ¿vale? Aunque yo me pasaría muchísimo tiempo más hablando contigo de estas cosas porque me interesa mucho y sobre todo desde donde tú lo cuentas. En tu libro también hay un caso concreto que a mí me emocionó profundamente, profundamente, que además la paciente en ese caso también pone palabras a su vivencia, que es el tema de una mamá embarazada que había perdido previamente a un bebé, ¿no? El tema de los abortos y las pérdidas en tema de embarazos. mm. Fíjate que además, es un caso como el que comentabas antes, de no tener conciencia de la muerte. Ese primer niño que muere el día que le tocaba nacer. Bueno, realmente muere, le tocaba nacer un viernes, imagínate. Los médicos dicen, oye, como ya es viernes, el fin de semana, no va a haber médicos, ahí está, ya vive en una isla menor, aquí en Canarias, con lo cual no hay sistema hospitalario pues demasiado grande. Y le proponen que sea el lunes cuando nazca. Y pues como el domingo o el lunes por la mañana el niño muere. No se sabe por qué, nunca supieron por qué. Y no tuvo conciencia de la muerte, no tenía conciencia de la muerte, ¿no? Y la madre estaba conectada a él, además al dolor que sentía.
claro, y de pronto se queda embarazada de nuevo. Y esta mujer empieza a tener problemas también con el segundo parto. Fue un trabajo hermosísimo porque imagínate un trabajo primero con el alma de ese niño que se quedó, de entender que había muerto, de mandarlo a la luz, de decirle que, que podía, podía tener otras oportunidades en el futuro de venir si quisiera. Y luego explicarle a ese otro niño que venía, a ese otro alma que venía en otro cuerpito, que estaba teniendo un desprendimiento de placenta y que estaba yendo todo muy mal, con un riesgo de pérdida nuevamente, lo que había ocurrido. Y lo que había ocurrido es que mamá no se quería conectar para no sufrir si ese niño moría el dolor tan profundo que había sufrido con la primera pérdida. O sea, la mamá no quería conectarse. Entonces, eh, fue un trabajo muy hermoso y con unas experiencias como milagrosas, porque además el experimento de placenta no solamente remitió en el sentido de que dejó de prenderse, sino que asombrosamente se pegó, cosa que clínicamente aparentemente es imposible, ¿no? La placenta se volvió a pegar, el desprendimiento que había, el médico eh, pues no lo entendía muy bien, y luego fue un nacimiento maravilloso y muy luminoso además ese nacimiento. Fue un trabajo para mí hermosísimo, donde se combinan eso de que es un alma perdida, que no tiene conciencia de la muerte, que es un bebé, que ocurre muchas veces en abortos. Los niños se quedan. Hay otro caso de una médico que aborta hace 27 años y el niño se queda con ella, ¿no? La niña, en este caso, le diga con ella. Y ella sentía un gran dolor y culpa, ¿no? En su corazón, sentía una energía en su corazón que todos los días pensaba esa niña. Digo, claro, todos los días vas a pensar en esa niña porque está conectada a tu campo vibratorio. ¿Cómo no vas a pensar en ella si está conectada su energía a ti? ¿Eh? Y esta niña tampoco sabía que estaba muerta y le dijo a su mamá que tenía mucha rabia contra ella porque no entendía por qué cuidaba a sus dos hermanitas y a ella no. Porque esa mujer ya tenía dos hijas, ya de 24 y 20, una cosa así. Y no entendía por qué cuidaba a sus hermanas y a ella no. Fíjate cómo es la historia, ¿no? La falta de conciencia de la muerte lleva a sentir rabia por mamá porque no me cuida a mí como cuida a mis hermanas, no me compra vestidos, no. O sea, para ellas están vivas, pero lo único que no tienen es un vehículo físico para expresarse, en el que podamos verlos los humanos de una forma clara, ¿no? a mí me sigue conmoviendo las palabras de esa mamá que tuvo el segundo bebé, pero no el primero. Sí. Y La cuando verdad, dice, sí, yo cuando lo he dice, leído, no sé, 7, 8 veces a mí me conmueve y muchísimo. yo creo que en todas las que la he leído acabo con lágrimas en los ojos porque es conmovedor ese relato de esa mamá, ¿no? Y el final, ¿no? Cuando cierra su testimonio y dice, gracias, mi querido Nacho, por acompañarme en este árido camino, por haberlo convertido en uno lleno de paz y mucho amor. Gracias por dejarme darle el último adiós a mi bebé eterno, Orión. Gracias por ayudarme a superar los miedos y por haber sido mi referente en este proceso. Gracias por ser mi guía durante el embarazo de Uriel. Sé que sin ti no habría sido capaz de hacerlo tan bien y de estar llena de paz, esa paz que yo tanto necesitaba y que solo logré gracias a ti. Es que a mí me conmueve mucho, ¿no? Aparte todo lo que cuenta antes, que el que quiera leerlo, pues que lo lea en el Tengo un libro. testimonio bastante largo, sí. Sí, como para leerlo todo, pero ese es como el resumen, ¿no? Como el broche final de lo que ha Mm. podido significar un trabajo tan profundo para ella, ¿no? Sí. Y, y es un trabajo realmente muy hermoso ese que tú haces, Nacho. Bueno, somos terapeutas del alma para el alma y este es nuestro sentido de la existencia, ¿no? Y ese era un poco también el sentido de sentarnos hoy un ratito con tu libro como hilo conductor de esta conversación y poner palabras a todas esas cosas que muchas veces no encuentran un lugar ni un entorno en el que poder comprender. Así es. Así que muchísimas gracias, Ana.
por permitirme este espacio y nos veremos pronto. A ti por querer estar y hablar de tu libro. Muchas gracias.